Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Exclusive Muebles. En esta semana hemos entrado al almacén y hemos sacado una de las muchas piezas nuestras que llevan tiempo esperando a que tengamos un poco de tiempo y la inspiración para hacerlas. En este caso la inspiración para estas bonitas mesitas de noche nos vino porque nos han enviado un color de pintura que es ideal para ellas. ¿Queréis ver lo que le hacemos? Pues quedaros hasta el final, que seguro que os va a encantar. Como en todos los trabajos que hacemos, empezamos por limpiar muy bien toda la superficie. Pero en este caso, la limpieza en profundidad es aún más importante, si cabe, que en otras ocasiones. Más adelante os explicaremos el porqué. Así que utilizando agua templada y un producto específico para limpiar madera, un limpiador jabonoso, lavamos muy bien las dos mesitas. Es imprescindible que queden impolutas, así que para las zonas talladas, zonas de difícil acceso, vamos a utilizar un cepillito de nylon duro, pero también podría servir un cepillo de dientes viejo o nuevo. Lo importante es que queden limpias todas las zonas esas donde se puede acumular suciedad, como son los tallados. Y el siguiente paso, que podría perfectamente haber sido el primero, es remover los herrajes. Son complicados de remover porque los tornillos están pintados, pegados, pasados y no queda otro remedio que quitarlos haciendo palanca. Esto provoca que en algunas zonas se levante un poquito la chapa de alrededor. Así que a continuación lo que voy a hacer es aplicar masilla para madera para arreglar esos pequeños desperfectos. En principio vamos a mantener los herrajes, pero aún así voy a tapar también los agujeritos por si acaso. Con la masilla que hemos utilizado para tapar los agujeros ya completamente seca, el siguiente paso es pasar con una lija sobre todas las superficies. Esto va a hacer, por un lado, alisar la masilla por si quedara alguna irregularidad y por otro lado va a quitar el brillo del barniz y va a crear mordiente. Voy a utilizar una lija de grano medio, una lija de 150. Es importantísimo también que después de lijar se elimine el polvo del lijado. Lo es habitualmente, pero en este caso es de vital importancia para el acabado que vamos a dar. Y ya por último, pero no menos importante, después de lijar y eliminar el polvo, vamos también a desinfectar y desengrasar. Vamos a pulverizar muy bien con alcohol y vamos a dar una vez más un buen frotado para asegurar que la superficie está totalmente limpia, no solo de suciedad, como también de posibles restos de grasa.
Y llegó el esperado momento de empezar a pintar. Para ello voy a utilizar pintura de la marca Annie Sloan. Hicimos una encuesta en Instagram y la mayoría de la gente no conoce esta marca. No sé si aquí en YouTube estáis más familiarizados con ella, quizás por los tutoriales. Solo por curiosidad, en los comentarios nos decís si la conocéis y vuestra experiencia si la habéis trabajado. De todas formas os cuento, Annie Sloan no es solo el nombre de una marca de pintura, es también el nombre de la persona que inventó la pintura a la tiza ya allá por los años 90. Pero en este caso no vamos a utilizar pintura a la tiza, vamos a pintar con otra gama de pintura que han sacado recientemente que se llama la gama Satin. Como el propio nombre indica, es una pintura de acabado satinado mucho más fino que la pintura a la tiza de esta marca y con unos colores también muy bonitos y muy interesantes. Tiene la particularidad de esta pintura de no necesitar un acabado final, es como una especie de esmalte. Vamos a pintar siguiendo las indicaciones del fabricante que nos dice que este tipo de pintura se puede aplicar directamente sin imprimir, sin lijar. No hemos imprimado, pero mi toque ha sido más fuerte y sí he tenido que lijar un poquito, como habéis visto. Creo que es imprescindible que la pieza esté bien preparada. También de ahí el insistir tanto en que esté bien limpia y que no queden restos de polvo, porque esta pintura tiene una textura muy fluida, es como así muy líquida, se esparce muy bien. Tiene muy buena cobertura, pero el inconveniente de que al ser tan fluida, cualquier pequeña imperfección que haya sobre la superficie se va a notar. Entonces hay que tener mucho cuidado y garantizar de que todo está perfecto antes de empezar a pintar con ella. Aparte, el hecho de que sea una pintura que lleva ya la protección incorporada no la hace tan resistente como una pintura a la que luego le aplicas barniz por encima. Entonces, para que el trabajo sea duradero, porque al final pasamos muchas horas pintando y lo que esperamos es que este trabajo aguante mucho tiempo, entonces no escatimar a la hora de preparar la pieza. Aunque se pasen muchas horas preparando, nosotros seguramente pasemos más horas preparando las piezas que en el trabajo de pintura en sí, pero eso es lo que nos garantiza luego un buen resultado. Para aplicar la pintura, como podéis observar, estoy utilizando una brocha, ya que en este mueble en concreto utilizar un rodillo sería inviable porque son todo prácticamente líneas curvas. Damos la primera mano de pintura y esperamos a que se seque bien. Según las instrucciones es de secado rápido, en menos de una hora podríamos pasar a dar segunda mano de pintura. Pero aquí hace bastante frío y hay un poco de humedad, esperaremos un poquito más. Eso sí, antes de pasar a dar la segunda mano de pintura, como habitualmente vamos a pasar con una lija de grano fino para eliminar pequeñas imperfecciones. Aquí nos ocurre que al ser fluida la pintura se quedan acumulaciones de pintura en las esquinitas, las típicas gotitas como que escurren y se quedan ahí. Esto es bastante común cuando se utilizan esmaltes y como os digo, esta pintura, la textura que tiene es muy similar a la de un esmalte. Finalmente hemos dado 3 manos de pintura. Con la segunda mano quedó casi perfecto, pero es verdad que había algunas zonas donde se veía algún pequeño clareo, así que dimos una tercera mano de pintura, lijando entre mano y mano. Con esto podríamos dar por concluida la renovación.
no hace falta proteger, o sea que es pintar y ya estaría. Nos indica que este tipo de pintura tiene un tiempo de secado y luego tiene un tiempo de curado que está en torno a los 14 días. Esto significa que tarda cerca de 2 semanas en adquirir su durabilidad o su dureza máxima. Esto pasa lo mismo con los barnices. Se secan, pero luego el tiempo de curado suele ser más largo. Esto quiere decir que la pieza se puede utilizar, pero con cuidado porque todavía es delicada. De momento la vemos bien, la podríamos dejar así. Obviamente no lo vamos a hacer, nos falta nuestro toque personal, así que allá vamos. Vamos a aplicarle unos toques en dorado en las zonas talladas para hacer que destaquen más las formas tan bonitas que tiene la mesa. Vamos a utilizar cera de dorar para hacer todos estos detalles. La vamos a aplicar con un pincelito pequeño. Se puede también aplicar con el dedo, pero en este caso queremos precisión. Teníamos seria duda de si la cera iba a adherir bien sobre este tipo de pintura, ya que es una pintura con un acabado satinado. La verdad es que sí, una vez está seca la cera, no se mueve y queda bastante resistente. Así que procedemos a aplicarla, como digo, sobre todas las zonas talladas para que destaquen los detalles tan bonitos que tienen estos muebles. Si al aplicar la cera dorada pasa que por un descuido o porque nos arrepentimos de pintar esa zona y queremos eliminar la cera, esto se puede hacer utilizando cera incolora. Se frota con un trapito sobre la cera dorada y al frotar la cera incolora va a borrar la cera dorada. Esto vale para otros tipos de cera. Digo la dorada porque es la que estoy utilizando, pero vale para todas las ceras de color. La cera incolora actúa como borrador. Y la misma cera de dorar que estamos utilizando la vamos a aplicar también sobre los tiradores. Los hemos lavado muy bien, pero se quedaron con este aspecto así mate. Tienen el color dorado, pero no tiene nada que ver con el dorado que hemos aplicado en el resto del mueble. Así que vamos a unificar el tono aplicándole también la cera. Y siguiendo con los detalles, voy a aplicar cera incolora en el lateral de los cajones y en el interior de las mesitas. Esto me va a servir para que los cajones funcionen perfectamente, abren y cierren sin problema. Lo voy a hacer ahora porque a continuación voy a hacer un stencil en dorado con la misma cera dorada sobre el lateral de los cajones. Y como ya os he explicado, la cera incolora borra, entre comillas, la cera dorada. Entonces, si yo primero hago el stencil y luego encero los laterales para que funcionen bien, se me va a llevar el stencil. Entonces, por eso lo hago así. Aplico cera en el lateral de los cajones. La dejo secar con un par de horas, es más que suficiente, porque además estos son ceras al agua y secan bastante rápido. Y ya una vez esté seca, ya paso a hacer mi estarcido. Y para hacer el estarcido, esta es la plantilla que voy a utilizar. Esta plantilla tiene bastantes años, hace mucho que la hemos comprado. Creo recordar que era de Amelie Prager, pero tampoco estoy muy segura. Pero la verdad que tiene un dibujo muy interesante que queda muy bien en el lateral de los cajones. Para hacer el estarcido, nada, pincelito pequeño, pincelito de estarcido y utilizando la misma cera de dorar que he estado utilizando hasta el momento.
Una vez hecho el estarcido en los 6 cajones y por los 2 lados, ya solo me falta colocar otra vez los tiradores en su sitio y la renovación estaría concluida. Por lo menos lo que toca a la parte de la estructura, a la parte de abajo. Pero nos queda la tapa. No sé si os habéis fijado que al inicio, cuando os enseñé las dos mesitas, os he enseñado que una de ellas tiene el mármol roto, lo que es la tapa. Lo que vamos a hacer es repararlo. Es la primera vez que lo hacemos, a ver cómo sale. Vamos a utilizar este producto de la marca Lakeone, que es nuestra marca de referencia para productos de restauración, y vamos a intentar pegarlo. Este es un producto de doble componente, como las masillas que solemos utilizar para madera. Viene con varios tipos de pigmentos para que se puedan mezclar con la pasta, que la pasta en sí es blanca, pero nosotros la vamos a utilizar blanca sin pigmentos porque nuestro mármol, como veis, es blanco y gris, entonces los pigmentos marrones a nosotros no nos servirían de nada. Vamos a aplicar la pasta tal cual está. Como os comento, es una pasta de doble componente, hay que mezclar el producto A con el producto B. Se mezcla muy bien, se aplica y según las instrucciones en 5 minutos está seco y hay que esperar cerca de media hora para que tenga la dureza máxima. Eso sí, es imprescindible que la superficie en la que se vaya a aplicar esté completamente limpia y seca. Como estábamos a varias cosas a la vez en el taller, la masilla esta la hemos dejado secar por un poco más de media hora. Entonces, no sé si ha sido por eso o porque tendría que ser así. Cuando hemos ido a quitar este excedente que veis que sobresale por encima, que lo he dejado así a posta para garantizar que la raja estaba completamente cubierta, pues como podéis ver estaba súper duro y era imposible de quitar. Se ha hecho como una pasta cerámica. Entonces, he decidido utilizar la pistola de calor para reblandecer un poquito la masilla y de esta forma sí se ha podido quitar el excedente. Si os fijáis, la raja está prácticamente tapada, es casi imperceptible. Obviamente hay una diferencia de tono porque el mármol tiene veteado y aquí la masilla es completamente blanca, pero muy satisfechos con el resultado porque además se ve súper resistente. Obviamente no es un acabado tan perfecto como si lo hubiéramos llevado a un marmolista, pero es bastante resultón, porque tener en cuenta que igualmente aunque os lo haga un marmolista, lo que es la fractura siempre se os va a notar algo. Después de haber quitado el excedente, hemos pulido un poquito el mármol, hemos utilizado un producto abrillantador de mármol y ya por último en la zona donde estaba la raja le di con un poquito de tinte negro, pero tampoco hace mucha falta. Hay veces que se nota más cuando se intenta arreglar o disimular que dejando las cosas tal cual, y yo creo que este es uno de esos casos. La zona donde está el mármol roto ahora mismo con la masilla blanca es casi imperceptible. Obviamente la gente que sabe que está pues lo va a ver, pero para quien no lo sepa, a menos que se fije en eso exactamente, no se va a ver. Mirad, ¿veis? Aquí esta es la piedra que tiene la parte rota y apenas se nota.
Y esta renovación ha llegado a su fin. Antes de enseñaros el resultado final, quiero que recordéis cómo llegaron a nuestro taller. Estas eran las mesitas en este tono marrón con el barniz ahí un poco tocadito, una de ellas con el mármol roto. Y así es como han quedado. Este es el resultado final. ¿Qué os parece el cambio? ¿Os gusta? Obviamente no es un acabado para todos los gustos. Hay gente que es mucho más clásica, al que le horrorizará este tipo de acabado con todo este dorado. Pero oye, a la vida hay que ponerle un poquito de color y hay que ponerle un poquito de brilli, porque si no es todo muy aburrido. A nosotros personalmente nos ha encantado. Creo que el acabado es perfecto para este tipo de mesitas. Parecen unas mesitas de palacio. Cuanto a la pintura de Annie Sloan, nos ha gustado la experiencia. Es una pintura con una textura muy ligera, se aplica muy bien, se trabaja muy bien y del color pues ya nada que decir, es precioso. La semana que viene os hago ya un poquito de spoiler, vamos a probar lo que es la pintura a la tiza. Vamos a ver qué diferencias hay entre una y otra. Y esto es todo por hoy, espero que os haya gustado esta transformación, espero que os haya gustado este vídeo. De ser así y si habéis llegado hasta aquí, no olvidéis dejarnos vuestro like, compartirlo con vuestros amigos y si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal. También quiero añadir que, como habitualmente, si tenéis alguna duda o alguna sugerencia, nos la escribís en los comentarios y además estas mesitas van a ir para la tienda online, estas no son un encargo, están para venta. Así que si alguien se anima y quiere tener unas mesitas dignas de un palacio en su casa, pues que nos escriba por privado. Muchas gracias por asistir y nos vemos la semana que viene en un nuevo vídeo de Exclusive Mueble.